bienvenidos a Ecos Magnéticos. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo a una invitada y es la invitada de honor porque es la primera vez que hacemos un podcast compartido. Es la primera vez que tengo un invitado en este podcast y la verdad es que sentía que era necesario traerla para tener conversaciones que hacen eco, que ha sido la misión de este podcast desde el día uno. El tema que vamos a tratar el día de hoy son heridas de la infancia, qué son, cómo nacen y por qué tenemos que tratarlas. Y desde que yo conocí a Paulina Ocaris, que es nuestra invitada, que ahorita la voy a presentar, es una terapeuta, tiene muchísimos años de experiencia en el área de ayudar a las mujeres. Y bueno, ella se va a aventar todo el curriculazo, ahorita ni siquiera necesito presentarla porque van a saber toda la información que ella nos da desde que habla. Pero cuando yo empecé a platicar con Paulina, me era muy evidente entender que llega un momento, como cuando te cortas y pones un curita, el curita te va a ayudar a no lastimarte, a que no te entre tierra, pero eventualmente si tú quieres que la herida sane, tenemos que quitar el curita, tenemos que lavarla, echarle jabón, va a doler, dejar que el aire llegue y dejarla que cicatrice. Entonces, el retomar estos temas que no queremos porque son dolorosos y a veces no sabemos que los tenemos es complejo. Así es que, Paulina Ocaris, muchas gracias por estar aquí, te doy la bienvenida. Gracias a ti, Andrea. La verdad es que siempre no hemos estado en un espacio físico, así literal juntas, pero siempre estar, aunque sea de forma digital, platicando, estar juntas, hablando de temas y reflexionando, creo que siempre es muy ameno y creo que se sacan muy buenas cosas de eso. Sí, y la verdad es que, Paulina, yo te tengo, es muy curioso porque o sea, hasta que lo dices me doy cuenta que no nos conocemos en persona, No, pero yo te tengo confianza ciega, o yo sea, de también. verdad, o sea, ¿sabes? O sea, es algo que hasta ahorita que me lo estás repitiendo me está cayendo en cuenta que no te conozco físicamente, o sea, es que no hemos estado en un lugar físico, pero es que te he seguido por tantos años, he aprendido tanto de ti, has sido mi coach, también hemos tenido sesiones de tarot y el hecho, o sea, y me has ayudado tanto que parece que te conozco de toda la vida. Sí, yo también lo siento así. Bueno, Paulina, me gustaría que fuéramos al grano y más allá de empezar con historias, ¿qué son las heridas de la infancia? ¿Cómo describirías o cómo podemos poner un significado para que las personas que nos están escuchando entiendan qué es una herida de la infancia? Mira, las heridas de la infancia, fácil, son heridas emocionales. A veces hay gente que dice, ay, ¿cómo heridas de la infancia? ¿No? O sea, ¿cómo voy a traer heridas de la infancia? No puede ser, eso fue hace mucho. Hay gente que no le gusta volver a su pasado y rascarle. Entonces vamos a dejarlo como que son heridas emocionales que mientras las sigamos teniendo, mientras no las veamos, ¿qué es lo que van a ocasionar? Van a ocasionar que sucesos que se presentaron en determinada parte de nuestra vida se presenten el día de hoy con otras personas, con otras situaciones, pero que se sienta igual de incómodo, que sea igual de doloroso, que se sufra. Esas son las heridas de la infancia. ¿Todos tenemos heridas de la infancia o hay algunos que son muy suertudos y salen limpios? No, todos tenemos heridas de la infancia, heridas emocionales. Muchas veces, Andrea, estas heridas no necesariamente tienen que ser como algo súper horrible que me pasó, porque a mí me ha pasado que de Okey. repente hay gente que me dice, no, pero es que, a ver, yo no tengo heridas con mis papás, ¿no? Y mucho menos de la infancia. Y yo así como de, no sé, por ejemplo, les digo, ¿no fuiste sobreprotegida? Ah, sí, pero pues eso no es una herida, ¿no? O sea, claro que sí, eso también te provoca una herida emocional Sí. porque provoca que pienses que papá y mamá nunca creyeron que fueras suficiente, por eso te sobreprotegieron, o que no fueras súper inteligente o capaz y por eso te sobreprotegieron y entonces el día de hoy te Ya. vives súper insegura, ¿no? O no tienes confianza en ti misma. Entonces, las heridas de la infancia pueden darse en situaciones que quizá ni siquiera podamos reconocer que nos dolieron, ¿no? O que el día que papá se le olvidó pasar por nosotras porque estaba bien ocupado y nosotras estábamos en el kinder y quizá en ese momento no fue como, algo horrible,
nada más dijimos, mi papá no vino y me puse triste, pero eso me impactó tanto que ya después, cuando yo soy adulta, tengo problemas de abandono, ¿no? O siento feo cuando alguien se va o no viene a verme, ¿no? Por así decirlo. Es súper interesante porque ahorita que estabas mencionando unos ejemplos, no todas las heridas vienen desde un desde una maldad. O sea, por ejemplo, un papá sobreprotector, a lo mejor es porque les costó mucho trabajo tener a ese bebé, ¿sabes? O sea, a lo Ujú. mejor una mamá que tardó 7 años en embarazarse, por decir algo. Entonces, cuando tienen a un bebé, es sobreprotectora, que viene desde el amor, pero termina siendo a lo mejor una herida para esa persona que la hacen sentir como si fuera de cristal, ¿no? Que no hagas nada, no sé, como que o sea, no todas las heridas vienen desde la carencia. Tal cual. De hecho, también hay que mencionar, porque es súper importante, que la herida se forma por la percepción de la persona que la está sufriendo. Ajá. O Okey. sea, aquí, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, tal vez una mamá sobreprotectora lo es, no porque no confíe en su hijo, sino porque le costó tanto trabajo que lo supercuida, Ajá. pero ¿cuál es la percepción del hijo? Tal vez el hijo lo percibe como mi mamá me atosiga, mi mamá no cree en mí, entonces como yo percibo que mi mamá no cree en mí, entonces eso me genera una herida, pero tal vez ni siquiera tiene que ver con que la mamá no crea en él, ¿no? Entonces, sí, también hay papás que de repente hacen cosas no tan positivas o tal vez no son tan conscientes en el momento en el que están educando a sus hijos y bueno, tienen errores como todos, que somos humanos, y bueno, eso más la percepción que tiene el hijo genera esta herida de la infancia, ¿no? Porque también lo podemos ver cuando hay dos hijos de los mismos padres y uno sí tiene esta herida y el otro no la tiene, ¿no? Entonces también depende mucho de la percepción de quien está sufriendo esta herida. Qué fuerte. A ver, entonces, cuando ya empezamos a hablar de las heridas, ¿cuáles son las heridas? ¿Cuántas son? Mira, existen 5 heridas que, bueno, Okey, son abandono, okey, traición, rechazo, injusticia y humillación. Bueno, hay quienes te manejan 7 heridas, pero la verdad es que a mí me parece que este esquema de 5 heridas de la infancia es como suficiente, ¿no? okey. ¿Y hay alguna herida que es la predominante? O sea, que tú digas, todos tenemos esta porque es la de cajón, o dependiendo las circunstancias. Fíjate que yo creo, digo, con todo lo que también he leído y con la experiencia que he tenido con las personas que han llegado conmigo y que hemos trabajado en las heridas de la infancia, yo creo que todos tenemos un poquito de todas, porque Okey, si no, sí. no las podríamos reconocer. O sea, yo no podría decir, oye, me sentí como humillada con el comentario que hizo, si previamente no hubiese experimentado, ahora sí que esa herida, ¿no? Más bien, lo que creo es que sí tenemos heridas más profundas, Sí. o sea, tenemos todas, pero hay algunas heridas que son más profundas. Y sí creo, al menos como por ejemplo en mi experiencia, no sé, por ejemplo, yo trabajo más con mujeres, ¿no? Pero he visto que las mujeres en general hay como una herida colectiva de abandono, ¿no? Por parte de papá. ¿Por qué? Porque antes papá eran súper proveedores nada más, era solamente ese rol y papá se iba y no estaba, ¿no? Entonces, o sea, hasta por cuestión cultural y social, Sí. en las mujeres es muy frecuente esta herida de abandono y en los hombres he observado que una de las que también es como muy colectiva es la herida de traición. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque depositamos demasiadas expectativas en los hombres, ¿no? Los hombres tiene que ser el proveedor, tiene que ser el más fuerte, etcétera. O sea, toda esta también ideología del machismo Ya. afecta a los hombres, aunque a veces ellos no se den cuenta. Entonces, lo que he notado es que estas dos heridas tienen que ver más con cada uno de estos géneros. Fíjate que es que, o solamente comentando que, Paulina es parte del equipo Magnética y Paulina nos dio una clase, entonces, cuando yo estaba viendo la clase, yo le marco y le digo: "Paulina, yo tengo todas, ¿de aquí qué sigue?". Porque sí te identificas con todas. Sin embargo, sí concuerdo contigo en el aspecto que a veces las mujeres siento que sí tenemos esta, como que esta creencia superdominante, y, ¿sabes también cuál siento que tenemos todas? Como que la de la injusticia.
Sí. porque, porque desde niñas es, tú no porque eres niña, ¿sabes? O sea, todo, o sea, las niñas desde que van a la escuela usan uniforme y como usan uniforme no pueden correr como los niños, no pueden jugar como los niños, como que o tú siéntate y las niñas atienden y tú eres la que lavas los trastes y tú eres la porque eres niña. O sea, siento que esa la tenemos muy dominante también, la de la injusticia. Sí, porque es como el deber ser, o sea, me Sí. reconocen por lo que hago, por ponerme el uniforme, por no jugar fútbol, por todo eso, y no por lo que soy. Tal vez lo que soy es que soy una súper buenísima jugadora de fútbol y no me lo permiten, ¿no? Entonces sí, sí, la verdad es que también la herida de injusticia, ay, ahí la tenemos bastante Uno, marcada. la verdad es que, o sea, te lo digo, se los digo yo a todos los que me estén oyendo. Yo terminé de ver la clase de Paulina, porque aparte Paulina tiene talleres afuera que se los recomiendo todos. Y yo le mandé un mensaje, le dije, las tengo todas, todas las tengo yo al 100% porque siento que también dependiendo etapas de tu vida. Ujú. Y eso, no sé, eso como que al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, yo me pregunto, ¿va a llegar un momento en el que vamos a poder estar curadas de las heridas o esto es algo de por vida que tenemos que manejar? O sea, no sé. Eso es algo interesante. Fíjate que, a ver, bueno, hay que empezar porque sí, efectivamente hay etapas en la vida en las que se activan ciertas heridas, ¿no? Hay gente que llega y me dice, me convertí en mamá y resulta que se me está destapando, haz de cuenta que sacaste la coladera y salió todo lo horrible, o sea, todas las heridas que tenía ahí se me están destapando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no las vi antes, no? Entonces, digo, no nada más en la maternidad, en diversas etapas se van presentando. No. Tú lo sabes muy bien porque sé que también has recorrido un trabajo de desarrollo personal y cuando nos metemos en el tema de desarrollo personal, la verdad es que ya no sales de ahí, ¿no? O Ya sea, no sale, sí. yo voy a terapia, o sea, voy a psicoanálisis, el psicoanálisis es largo, se supone que este era un poquito más corto, y recuerdo que yo siempre, bueno, ya no lo hago, pero siempre que iba antes decía, ya me va a dar de alta, ya soy una fregona, cero heridas de la Ya. infancia, ya mi vida resuelta, y justamente el día que decía eso, justamente ese día salía un tema que yo decía, no me digas que también esto. Ajá. Entonces, a mí me parece que no termina. Lo que sucede es que aprendemos con esta conciencia que vamos haciendo Sí. a como ya no tomárnoslos tan a pecho, como a saber lidiar, como a decir, bueno, ahorita se está destapando esta herida por esta situación que estoy viviendo, pero ya tengo las herramientas y la conciencia para poder responder ante tal situación sin necesidad de sentirme súper mal, ¿no? Por así decirlo. Y además, como tú dices, todo depende del contexto, porque, por ejemplo, yo ahorita que vivo en Irlanda, que es un país en Europa y que las oportunidades no distingue tanto al género, mi herida de injusticia, pues no está tan grave aquí porque hay igualdad entre sueldos, hay igualdad de oportunidades. Entonces, como que esa está calmada, ¿no? Pero si yo me regresara a México y empezara a ver el choque cultural, a lo mejor mi herida vuelve a salir, entonces como que sí depende mucho, ¿no? Pau, pregunta, ¿cuándo tenemos que saber o cómo podemos reconocer cuando tenemos que tratar las heridas de la infancia? Y paréntesis porque te quiero decir algo muy rápido. Yo estuve en terapia 2 años y a mí nadie me mencionó las heridas de la infancia hasta que una psicóloga me dijo, creo que tenemos que ir a retomar ese tema. O sea, y yo lo platico con amigas y es como, ¿cómo heridas? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué no es un tema más hablado? ¿Por qué no se conoce tanto? ¿Se tiene que trabajar todo el tiempo? ¿Qué hay detrás de este tema? ¿Es un tema tabú? Fíjate que aquí hay una cuestión, también depende mucho del enfoque psicológico, ¿no? Hay enfoques psicológicos en donde se basan justamente en tu presente, en lo que te está sucediendo el día de hoy y cómo lo vamos a resolver a través de ciertas estrategias. Entonces, jamás Ya. vas a tocar las heridas de la infancia, ¿no? A mí, en lo personal, me encanta el psicoanálisis. Hay gente a la que no le gusta, o sea, a mí me gusta ir a una terapia psicoanalítica porque sí o sí te vas a ir a las heridas de la infancia, ¿no? Y esos años que te pasas en psicoanálisis, te la pasas hablando de la niña, del adolescente, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que esta es la cuestión, o sea, también depende mucho del enfoque psicológico cuando vayas a terapia. Ok. Pero bueno, cómo podemos
decir, ¿sabes qué? Como que está viendo algún problema, como que sí tengo que trabajar a esa niña interna. Lo podemos ver cuando se está manifestando nuestro ego. Y aquí es bien importante, y aquí respondo también tu respuesta de por qué casi no se habla de eso. Mucha gente escucha del ego, pero ni siquiera sabe qué es el ego, es como algo ahí, ay, es egocéntrico y hasta ahí, y no nos queda bien claro. Y por lo tanto, si ni siquiera sabemos qué es el ego, pues entonces mucho menos vamos a saber que nuestro ego se está manifestando, ¿no? Esta situación es una manifestación del ego, por lo tanto, si yo tengo situaciones así continuamente, quiere decir que se están manifestando las heridas de la infancia. Y aquí como para empezar a darle un poquito más de forma al tema de las heridas de la infancia, todas las heridas tienen una máscara. Ajá, así se les llama, ¿no? Todas las heridas tienen una máscara y esa máscara simplemente son los comportamientos que tienen que ver con el ego. Por ejemplo, herida de abandono. Su máscara más grande, o sea, su comportamiento más común para quien tiene herida de abandono es el de ser personas súper dependientes. Ajá. Entonces, la dependencia es el comportamiento del ego. Sí, hay muchos más, o sea, hay otras Sí, sí, características sí, sí, más que sí. tienen que ver con el ego, pero en el caso de la herida de abandono, me pongo esta máscara de dependiente. ¿Por qué? Porque tengo cosas que resolver allá que no estoy lista o no quiero ver. Ajá, entonces así nos vamos. Con cada herida vamos a tener ciertos comportamientos, ciertas actitudes que son del ego y que Sí. si yo las conozco voy a poder identificar cuál es la herida que tengo más profunda o la herida que en este momento se me está activando. Oye, y pregunta, y me gustaría que explicáramos como cada una para irlas identificando. Y hablando precisamente de esta de la herida del abandono. Yo pensaría que la máscara sería como: "No me importa, no me importa nada". Así como yo tengo miedo de que me abandonen, pues abandono yo primero. Entonces, Ujú. hay diferentes máscaras, o sea, se puede ver de diferente manera, y creo que a lo mejor aquí es donde las cosas se ponen complicadas, porque el abandono también es una percepción, ¿sabes? A lo mejor Sí. tú te puedes, o sea, tú puedes decir, para una persona, una herida de la infancia puede ser: "Mi papá me abandonó", o "Yo sentí que mi papá me abandonó". Ajá, exactamente. O sea, es la percepción. Digo, tal vez sí, papá me abandonó físicamente o emocionalmente, Sí. pero tal vez el papá ni en cuenta, ¿no? Hay veces que, ay, ¿a poco sí te abandoné, no? Y tú te sentiste abandonada. Es como estos memes que vemos ahorita en el Internet, ¿no? De como mi mamá piensa que me crió, y puro amor y puros corazones. Sí, ajá, y como Y yo tú realmente pienso y ajá, el sufres, ¿no? guarache, la chancla, es como percepciones. Pero a ver, okey, entonces vamos concretando. La herida del abandono nace cuando tú percibes, cuando tú sientes que mamá o papá te abandonan o no están presentes, ¿sí se podría decir así? Sí, o sea, cuando no hay una presencia física o emocional, porque luego papá y mamá sí están allí, pero Mm. papá y mamá nunca nos dieron contención emocional. Quizá en algún momento yo necesité eh, como que alguien me diera un abrazo porque me fue mal en la escuela o porque la compañerita me dijo eso y tal vez mamá me dijo, ay, ya no llores. Y no me dio el abrazo, entonces ya no me sentí contenida, me sentí abandonada, sentí que mi mamá no le puso la atención que me hubiese gustado o literal a mamá tal vez estaba deprimida y en ese momento pues no era como su principal tema, ajá, o simplemente quizá hay mamás o papás que no les interesó mucho porque no tenían las herramientas en ese momento para ser distintos y ese abandono físico o emocional, entonces me causa esta percepción de abandono total. ¿Y cómo se ve? O sea, yo tengo la herida de la infancia, dices que la máscara es de alguien que es, ¿cómo es que que como Súper que dependiente, en abandono, súper superdependiente? dependiente. Okey, entonces, vamos a suponer que una mujer y pregunta, ¿la dependencia por lo general viene concretada de relaciones emocionales o puede ser una persona dependiente del trabajo? O sea, que es como que dependiente al jefe, o sea, ¿te enganchas, eres dependiente a todo o se ve más bien en lo emocional? Normalmente se ve en lo emocional, Ujú. porque, por ejemplo, una persona que es muy workaholic, normalmente como que tiene herida de, o sea, tiende a tener herida de injusticia, ya lo hablaremos ahorita más Sí. adelante, o de traición. Pero al final, por ejemplo, la herida de traición y la herida de abandono vienen como en el mismo paquete.
Ajá. En el caso de la herida de abandono, es más esta dependencia emocional, pero a ver, aquí también aguas, ¿no? Porque hay algo que se llama el triángulo del amor, que se me olvidó ahorita la autora, a ver si ahorita me acuerdo, pero aterrizado este triángulo del amor a la cuestión de las heridas, ¿qué es lo que sucede? Este triángulo dice, eh, yo abandono a los demás, me siento abandonada por los demás o abandonado, y me abandono a mí mismo en la misma medida. O sea, cuando tú sientes que el otro te está abandonando, es que mi novio me abandona. Tú te abandonas también en la misma medida y tú también tiendes a abandonar a los otros. De repente te desapareces ahí de tus amigas, de tus amigos, etcétera. Entonces, es en la misma medida como se va sufriendo esto. Claro. Sí, de hecho, va muy alineado con lo que te decía, que yo el abandono, yo pensaría que es como yo abandono, como, o sea, como yo abandono, pues tengo miedo de ser abandonada. Es como este Sí, juego. tal cual. O sea, a veces este mismo miedo a que me abandonen me orilla inconscientemente, porque no siempre somos conscientes, a abandonar al otro. Mejor yo lo abandono antes de que me vaya a abandonar porque se siente más feo. Okey, perfecto. Entonces, a herida del abandono. Pasemos a la herida de la injusticia, que es la que dices que vienen en paquete feliz, en Traición, catafixia. traición, En sí. traición. A ver, entonces, y la herida de la traición, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? La herida de traición, fíjate que, bueno, creo que es importante decir cuál es la máscara. Okey. Y la máscara es de las personas que son controladoras. Ajá. Y te voy a Achú. poner como... Sí, seguramente ahorita muchos van a estar diciendo, creo que yo, ¿no? Pero fíjate que esta herida, te voy a poner como un ejemplo, ¿no? Imagínate que papá se la pasa trabajando o mamá y te dice, no te preocupes, hijito, yo hoy a las 8 de la noche que llegue, vamos a jugar, te prometo que vamos a jugar. Y resulta que llegaste a las 8 de la noche, pero estabas muy cansado o no llegaste a las 8 de la noche porque tuviste más trabajo y el niño se quedó súper triste porque papá o mamá no llegaron y se queda triste y decepcionado. Ajá, o sea, papá o mamá no cubrieron las expectativas. O sea, desde un ejemplo de que no llegó tarde, ¿no? O puede venir inclusive, a ver, yo tengo la expectativa como hijo, como niño, de que papá y mamá estén ahí conmigo físicamente todo el tiempo y resulta que papá se fue, abandonó, por lo tanto, no cubrió mi expectativa. Entonces, estas personas con herida de traición constantemente van a estar pensando pues que van a ser traicionados y constantemente van a tener mucho miedo a que los demás cumplan sus expectativas. O sea, van a tener expectativas tan altas de los demás y de las mismas situaciones de la vida que entonces constantemente se van a desilusionar y en esta ilusión de control, pues van a decir, no, yo lo quiero así y tú no, y yo lo controlo todo. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir desilusionado, porque eso me da mucho miedo y eso me duele mucho. Claro. Fíjate que, o sea, es que ahorita que tú las estás explicando, si o sea, tenemos que entender que estas heridas vienen de un razonamiento o una decisión que tomamos como niños. O sea, ahorita de adultos, cuando explicamos los casos, como adulto lo entendemos. El papá Sí, que se fue a trabajar y regresó cansado, lo entendemos porque ya somos adultos. Pero de niño, tu familia, tus papás, es lo único que tienes, es lo único en lo que crees, es tu vida, ¿sabes? Dependes de ellos. Entonces, cuando te dicen algo y no lo cumplen, el mundo se te acaba, literal, ¿sabes? claro. No es como ahorita de adulto que no te responden el mensaje y, te pones a ver tele, te vas, lo que sea, ¿no? O sea, de niño sí se te acaba el Son mundo. tus superhéroes, tus papás son tus superhéroes. Y si tus papás te fallan, o sea, si tus papás no cumplen algo que te dijeron, claro que el mundo se te viene abajo. Claro. Okey, entonces, injusticia. ¿A cuál pasamos Traición, ahora? traición. Traición, perdón, la herida de la traición viene cuando papá, mamá te hicieron una promesa, un Ajá. comentario, no se cumplió, tu máscara es la del controlador, porque, pues, antes de que me desilusionen, yo controlo todo, y, pues, ya me imagino en las relaciones, ¿no?, de pareja, como, qué bonito es esto. Imagínate, suelen ser personas que se sienten traicionadas, se Sí, traicionan a sí mismas, pero también traicionan. sí. Es
Mira, la verdad es que yo siento que esta herida de traición yo la tengo mucho por parte de, igual, es parte de mamá, porque mi mamá fue mamá soltera, mi mamá trabajaba e iba a la universidad y siempre era como que esta promesa de voy a llegar y vamos a hacer, y pues cuando llegas no hay, ¿sabes? Como muchas familias, ¿no? En México. Sí. Y yo notaba lo controladora que era en el trabajo. La verdad es que ya ahorita me calmo y lo tengo consciente, pues si lo tienes consciente lo puedes controlar, pero era muy controladora en el trabajo porque decía, nadie me va a cumplir, nadie va a estar a mis Sí. expectativas, nadie lo va a hacer como yo, entonces mejor lo hago yo. Y la Es cosa, como yo solita tuve que sobrevivir y estás así como viendo, ¿no? A ver, que no me vayan a atacar. Y de hecho son no, personas que tienden a ser como muy fuertes, son personas, inclusive, digo, cada herida lo tiene, pero a nivel corporal son personas a las que es muy fácil que se les marquen los músculos. Por ejemplo, yo veo tu cuerpazazo, ajá, personas con herida de abandono, yo mi herida de abandono es como la más, a mí me cuesta mucho trabajo tener este tono muscular. A las personas con herida de abandono les cuesta trabajo marcarse. Personas con herida de traición se marcan muy fácilmente porque son personas que tienen que verse fuertes. que too much, eso no lo sabía. Bueno, gracias por los apps, herida de abandono. De De traición. traición, perdón. Gracias por los apps, salida de traición. Qué fuerte. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí, incluso mi compostura, ¿sabes? O sea, yo siempre estoy como muy parada, como muy. Qué fuerte esa herida de la traición. La verdad es que yo siento que es la que más tengo yo, la herida de la traición. Y la verdad es que también es algo bien importante que hay que mencionar. No hay que. Es que fue nuestra percepción. Si yo voy y le Sí. platico a mi mamá, yo siento que hasta se va a reír de mí, ¿sabes? O sea, porque desde su punto de vista, Ajá, tal ella, vez no. una, nada que ver, dos, todo lo hacía para mi bien. Era de que, Andrea, es que yo tenía que Sí. trabajar horas extras para que tú fueras al ballet. Ajá, Yo tenía que hacer exacto. esto para comprarte el vestido que tanto querías. Entonces, yo creo que es aquí la paradoja de la situación, que tú tienes una herida basada en tu percepción y vale mierda, perdón por la palabra, pero vale madres que tengas sentimientos de odio, sentimientos malos hacia la persona que tú crees que te lo hizo, porque la persona lo hizo con otra intención, ¿sabes? O sea, a lo mejor no tiene nada que ver como tú lo percibiste. De hecho, aquí me encantaría como que hiciéramos una pausa, porque ¿sabes cuál es el principal problema por el cual no sanamos nuestras heridas de la infancia? Porque tenemos a un papá o a una mamá idealizados. O sea, el papá que yo debí tener, un papá que siempre estuviera presente, que jugara siempre conmigo, que siempre cumpliera sus promesas, o sea, y nos imaginamos el papá o la mamá perfectos, pero la verdad es que creo que nadie Mm. tiene al papá o a la mamá perfectos porque son una idealización. Y mientras tú de adulto seas una persona que sigas enojado con lo que no fue tu mamá y con lo que no fue tu papá, porque lo sigues idealizando y hasta que no te cae el 20 y digas, a ver, esto es lo que hay y agradezco principalmente que me hayan dado la vida, o sea, ya lo demás, ya de verdad fue buena onda, ¿no? Pero gracias por darme la vida, los tomo tal cual son, hasta que no lo podamos aceptar, no vamos a sanar las heridas de la infancia. Lo Entonces, que es como acabas. súper importante y también me encantaría decirte, porque a veces cuando hablamos de las heridas de la infancia, decimos, todo es malo. No, 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 no. Por ejemplo, personas con heridas de traición son los mejores líderes. Ajá. Mientras manejen o sea, y sepan, bueno, hayan trabajado en sanar su herida, las personas con herida de traición van a poder delegar, por lo tanto van a ser excelentes líderes. En el caso de las personas con herida de abandono, son personas que son súper empáticas, entonces es la mejor amiga de te escucho, te doy el mejor consejo porque soy súper empática contigo, ¿no? Yeah. Sí, o sea, hay dos caras, ¿no? Fíjate Sí. que ahorita que mencionas esto de que por qué las heridas no se curan. Estaba yo en terapia hace como un mes y yo traía un tema y digo, no lo voy a hablar ahorita, pero yo tenía ya un tema y una conversación que yo le decía a mi psicóloga, es que lo tengo que hablar con mi mamá porque es que no es posible, o sea, hasta, mira, hasta lo escribo y pongo el puño. Este, y me acuerdo que la terapeuta me dijo, ok, vamos a simular que vas a tener esa conversación. Me dice, Andrea, ¿qué respuesta te gustaría escuchar o qué esperas que tu mamá te diga para hacerlas? O sea, vas a tener la conversación.
me imagino que vas con una expectativa. ¿Qué quieres que tu mamá te responda? ¿Qué quieres que tu mamá te diga? ¿Qué esperas escuchar? Y fue de nada. O sea, me dice, ok, entonces me dijo, tú no esperas nada, perfecto. ¿Qué te puede decir tu mamá que te haga cambiar de opinión? O sea, ¿qué puedes escuchar que te haga perdonarla o que te haga cambiar? O sea, y yo, no, pues es que no sé. Entonces yo entendí que Ujú. tenía que dejar ir eso, Sí. ¿sabes? O sea, lo entendí de porque decir, yo me estoy aferrando a que tengo que tener una conversación con mi mamá y lo tenemos que hablar, pero realmente ni siquiera sé qué quiero obtener, ¿sabes? O sea, ni siquiera sé para qué voy a tener esta conversación o qué espero recibir o qué espero que me diga o para qué quiero tener esta conversación. Entonces, siento que a veces nos aferramos a, es Sí, que tenemos que hablarlo no, a veces hay que entender que no y ya. sí, y eso es fuerte, ¿eh? Y es todo un proceso. Sí. Ok, bueno, pasemos a la siguiente herida. ¿Cuál queremos platicar ahorita? Vamos a hablar de la herida de rechazo, ¿te late? Ok, herida de rechazo, igual. ¿Qué es? ¿Cuando nace? ¿Por qué la tenemos que tratar? Ay, esa herida de rechazo, fíjate que puede surgir incluso desde que estamos en el vientre de mamá. Ajá. ¿Por qué? Pues porque muchas veces mamá tal vez no era su plan embarazarse y de repente dice, híjole, ¿no? No importa que al segundo o a los 5 días o a los 5 meses diga, bueno, no, mi bebé, pero quizá en un inicio hay un rechazo, ¿no? De yo no planeaba embarazarme. Entonces, desde allí, desde el no puede ser, es que estoy embarazada, ay, no, desde ahí ya, o sea, el bebé siente todo, ¿sí? Entonces, desde ahí ya hay una herida de rechazo. Eh, ya cuando, por ejemplo, el bebé nace, el niño está ahí, la herida de rechazo tiene mucho que ver con a mí no me gusta esto de ti, entonces aléjate o cambia, sé otra persona. Ajá. ¿Y qué pasa? Cuando nos sentimos rechazados, no nos sentimos suficientes. Es como, pues, ¿qué tengo yo? O mis gustos son malos, o qué pasa que me aleja, que no me acerca a su vida. ¿Sí? No es lo mismo que el abandono. El abandono es irme y decir, ahí te quedas. El rechazo es como de, a ver, hazte para allá. Y ay, no me gusta lo que piensas o no acepto estas partes tuyas. Y por ejemplo, lo vemos mucho en estos papás que de repente sus hijos en la escuela no se sacan un 8 y, ay, no. O sea, rechazo lo que eres, tienes que tener un 10. O sea, tienes que ser, de ahí surge la herida de injusticia. La herida de injusticia surge cuando nos rebelamos ante el rechazo. Pero antes estamos padeciendo herida de rechazo. ¿Por qué? Porque tal vez tú eres 8 en matemáticas porque no te gustan, pero tus papás no pueden aceptar que simplemente no eres para las matemáticas y a fuerza, ¿no? Te están pidiendo esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hace la herida de rechazo? Nos vuelve personas que utilizamos la máscara de huidizos. ¿Qué quiere decir? Que mejor que no me vean, ajá, o sea, me escabullo ahí, que no me vean, no soy la persona que va a participar, soy la persona que prefiere trabajar solo, que eso de los grupos está horrible para mí, y son personas que en el fondo tienen una gran necesidad y un gran deseo de ser vistas, de brillar, pero que al mismo tiempo ellas solitas es paso desapercibido, me he visto hasta de negro e inclusive quienes tienen una profunda herida de rechazo son personas que son exageradamente delgadas, o sea, como para que no me vean, ¿sí? O sea, el cuerpo dice no me vean. Oye, las ¿puedes tener una herida de rechazo y tener una actitud de venganza? O sea, como, no sé, es que mira, por ejemplo, yo siento que yo tengo la herida de rechazo muy marcada también porque yo era gordita de niña. O sea, yo fui gordita hasta que yo de adulta pude tomar decisiones de qué comer, ¿ok? Y cómo alimentarme y hacer ejercicio y bla, bla, bla. Y a mí, yo me acuerdo que desde siempre, desde que tengo uso de memoria, siempre fue, no comas porque estás gorda, porque hay que ponerse a dieta. Y yo sé que todo, yo sé, ahorita lo entiendo, de adulta, que venía desde un amor de mis abuelos, de mis tíos, de mi mamá, de, pues estás gordita, hay que comer menos y bla, bla. Pero para mí, ellos rechazaban en la manera en la que yo era, Ujú. ¿ok? Sí,
pero yo siento que a mí me entró como que esa revancha, como que ese odio, como ese, o sea, en lugar de, por ejemplo, yo siento que a mí me pasó todo lo contrario, que yo, en lugar de no ser, o sea, o sea, que no me volteen a ver, como que yo era, por ejemplo, yo en la primaria, ¿no? Era la gordita, entonces como que, como en lugar de ser, de que no me vean, era como que la gordita buena onda y la mega popular y como que yo siento que a mí era como que en revancha, como que, Te no sé, revelaste. ajá, que a lo mejor viene de con la Fíjate que injusticia, ¿sabes? ajá, eso es lo que Ya, pasa. O sea, las personas que no se rebelan, que se quedan ahí en el rechazo, no es que me van a rechazar, mejor no me veo, se quedan y tienen la herida de rechazo más activa. Pero en el momento en el que dices, no, o sea, personas que, por ejemplo, justo ahorita tocas el tema del peso, o personas que quizá les hacían bullying, ay, es que eso, y se rebelan, se convierten en personas con herida de injusticia. Es como, es injusto que no me acepten como soy, entonces me voy a revelar y ahí va mi venganza, es que voy a hacer ejercicio y voy a estar bien y ustedes se van a sentir bien mal. ¿Sí me sí, explico? sí, sí, O sí, sea, bien. ahí Como es la la niña, mira de transformación. quién te burlaste. Ajá, exactamente. Ahí es cuando pasamos a herida de injusticia. Pero si se queda en el que nadie me vea, que no, 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 ahí entonces estamos hablando de herida de rechazo. Y lo bueno, por ejemplo, de las personas con esta herida, esta parte muy positiva, es que son personas que son muy eficaces, muy eficientes, que hacen las cosas bien, porque obviamente si las hacen mal, las van a rechazar. Entonces es, no, tengo que hacer las cosas bien. Entonces también tienden a ser perfeccionistas. No tanto como los de herida de injusticia, pero herida de rechazo hacen las cosas muy bien. Oye, y la herida de la, no sé, o sea, yo siento que la herida de rechazo es como que la patrona, porque yo creo que de ahí viene la herida de la humillación también, ¿no? O sea, sale la injusticia o la herida de la humillación nace independiente. La herida, fíjate que la herida de humillación es de las heridas más, yo creo que yo diría difíciles de sanar, aunque no pareciera. Pero digo, obviamente hay un rechazo, ¿no? También la forma o el humillar a alguien, sí, sí hay un rechazo, pero híjole, es que la herida de humillación ahorita vas a ver, sí es todo un tema, o sea, un tema súper profundo y muchas razones por las cuales no es tan fácil sanarla. Ok. Yo también siento que tengo esa. Es que de verdad, yo sé que la gente que me está escuchando, no sé, y tú, Pau, que somos casi de la misma edad, nacimos en una generación donde ser gorditas o tener sobrepeso era horrible. O sea, desde la televisión, las modelos, ahorita esto del body positive, esto es del 2000 para acá. Pero las del Sí, 80 de los del 80 para el 2000, o sea, era de que si no estabas flaca, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, sentirme humillada porque no te vas a iba a comprarme ropa y no te queda la ropa. Te tienen que traer las tallas otras grandes, ¿no? O sea, la ropa súper, ajá, pero en las tiendas, o sea, en las mismas tiendas, no voy a decir marcas, pero sí. vas y la ropa súper reducida y decías, ay, no, estoy ¿Cómo gorda. nace la herida de la humillación? La idea de humillación, a ver, aquí es como importante, porque la idea de humillación surge cuando hay como se lastima la dignidad o el amor propio. Ajá. Y puede surgir desde el que papá o mamá o alguien te diga, ay, no sé, en el caso del sobrepeso, ¿no? De, eres una gorda. Y bueno, tenemos que la palabra gorda ya lo tenemos integrado como que es malo. Ajá. Inclusive lo utilizamos peyorativamente, hasta nos burlamos, etcétera, que necesitamos hacer este cambio. Y hay gordofobia. Pero supongamos que alguien llega y te dice, estás súper gorda, ¿no? Y te estás comiendo un helado, deja de estarte comiendo ese helado porque estás súper gorda. Entonces, la herida de humillación está muy vinculada al sentimiento de vergüenza. Entonces, imagínate, o sea, tú, pues quizá, o sea, tienes 2 kilos de más, o quizá no, pero la gente te dice que estás gorda, te estás comiendo un helado que es súper placentero, entonces te vienen a decir que no, que eso está mal, entonces ahí se genera, por ejemplo, el conflicto, ¿no? Entonces, se genera desde que hieren mi amor propio. Otro ejemplo, alguna vez en internet vi que un papá estaba exponiendo a su hijo, decía, vendo paletas porque hice tal cosa. O sea, el hijo hizo una travesura
y el papá lo puso con un cartel de que estaba vendiendo paletas. Cuando los papás nos exponen ante los demás, es al final de cuentas lastimar nuestro amor propio, nuestra dignidad. O sea, a ver, si vas a reprender a alguien, repréndelo en privado, ¿no? O estas cosas que pasaban todavía en nuestros tiempos de que en la primaria le ponían orejas de burro al que hablaba mucho. Eso es herir la dignidad y el amor propio y eso genera herida de humillación porque genera mucha vergüenza. Pero, por ejemplo, si nos vamos a meter un poquito más a esta herida, ¿por qué es tan difícil a veces sanarla? Personas que viven violencia, por ejemplo, las mujeres, violencia intrafamiliar. Tú sabes, y sé que mucha gente sabe, que es súper difícil que la mujer salga de este círculo vicioso de que llega la pareja, le da flores, le dice ya no lo voy a volver a hacer, y al mes, ¡pum!, le pega, ¿no? Es muy difícil salir de esta cuestión, ajá, porque ya lastimaron nuestro amor propio. Entonces, además hay vergüenza, es como qué pena que todo el mundo sepa que me pegan, pero lo amo y lastimó mi amor propio y no me queda claro porque hay un doble mensaje. O también, en el caso de las mujeres, creo que también es una herida muy común desde que sufrimos de acoso, hay gente que sufre de abuso, de violaciones. ¿Y qué es lo primero que pasa? Te da vergüenza, o sea, ¿por qué muchas mujeres no denuncian un abuso o una violación? Porque les da vergüenza. Entonces, el sentimiento con herida de humillación es la vergüenza. Y por eso es tan difícil salir de eso, porque pues, me da vergüenza, mejor no lo digo, me lo quedo callado, pero eso me ocasiona problemas a la larga. Fíjate Y que se me yo, pasaba, así, no, no, dime, no, que yo lo he nada más, escuchado. la máscara es que son personas que van a ser muy sumisas y muy masoquistas. Okey. O sea, esto que nos dices de que, por ejemplo, una persona que está en una relación tóxica y que todos afuera pueden ver que, ¿por qué sigues ahí? Es más, o sea, es que a ella es como, me lo merezco. O sea, como tienen aparte como que tan baja autoestima, es como decir, es que me está haciendo el favor de estar conmigo, casi, casi. Sí, es masoquismo, es me pongo de tapete y ahí písame. Yo había escuchado, porque yo siento que también la herida de la humillación yo la tengo muy fuerte, eh, que la herida de la humillación es muy difícil de curar porque no depende de papá o mamá como las otras. O sea, que la herida de la humillación puede venir de que un maestro se burló de ti, un amigo, tus abuelos, o sea, es muy y lamentablemente, y esto es muy importante que empecemos a hacer este eco, en México, en la manera en la que nos llevamos con nuestra familia es en Ay, burlas. los apodos, Andrea, o sea, de repente acá con mi esposo me dice, me habla del albañil y un apodo, el Charmín, y yo, pues, o sea, ¿por qué lo tienes como el Charmín? Ah, pues es que todo el mundo le dice así y él no acepta que le digan por su nombre, ¿no? O sea, tal vez la persona no está consciente, pero no me digas que, o sea, tú ubica al papel de baño, ¿cómo se Sí, llama? Ajá, entonces obviamente es algo peyorativo, o sea, ¿cómo se llevan con sobrenombres o entre hombres? ya. ¿Cómo se dicen? O sea, en lugar de mostrarse como más cariño, le pegas al amigo o le dices un comentario hiriente porque es tu forma de mostrarle según amor. O sea, al Sí. final de cuentas es humillar, ¿no? Es un tema bastante largo y solamente quiero que, mencionemos cuál es la máscara de la herida de la injusticia, porque nos faltó esa, un poquito. La máscara de las personas que tienen muy profunda la herida de injusticia es que son súper perfeccionistas. Ajá. O sea, como son las estrellas, son súper perfeccionistas y rígidas. O sea, o es blanco o es negro, pero no hay término medio, no hay gris, blanco o negro. Entonces, soy súper rígida y esta rigidez muchas veces me lleva a llevarme hasta el límite. O sea, tengo que entregar algo y literal, o sea, yo les he preguntado a las mujeres, oigan, cuando ustedes nos están haciendo algún trabajo y les dan ganas de ir al baño a hacer pipí, ¿qué hacen? No, ahí me quedo hasta que no termine. O sea, eso es llevarte al límite. O sea, está bien de repente como decir, me voy a desvelar hoy un poquito porque estoy en este proyecto, pero ya me voy a desvelar todos los días, no voy a comer bien, no hago pipí a la hora que tengo que hacer pipí, es llevarme al límite, es ser rígida, por lo tanto, ahí se está notando mi superherida de injusticia. Sabes que yo lo noto, y tú obviamente lo sabes más porque tú tienes más presencia en las redes sociales, eres una super pro en TikTok y en todos lados, Bueno, más. pero no sé si has notado
que hay gente, bueno, por ejemplo, yo para empezar soy disléxica, la ortografía no es lo mío, entonces cuando yo escribo, así sea en español, o sea, en inglés ni se diga, pero yo pongo C donde debería de ser S o volteo las palabras o lo que sea, ¿no? A mí personalmente no me importa, ¿sabes? O sea, no me importa, pero yo noto que hay gente que me dice, se te fue una coma, ¿sabes? O Ahí sea, está, herida de injusticia, y literal. yo, ajá, y yo así de que, o sea, digo, gracias, pero yo digo, o sea, a ver, yo me pongo a pensar, a ver, o sea, gracias por decírmelo, pero no es algo que pueda ir a corregir ahorita, o sea, ya la historia está Ajá, arriba, ya ya se lo subió. pasó, pasó, o sea, pero sí o sea, me da un poco de risa, pues, la verdad es que me da un poco de risa de que hay gente que me dice: "Oye, no sé, en Andrea te faltó la A". Tú no sé, para mí, Sí, sí, ¿qué sí. más No, me para mí da? también. ¿Sabes? O Para sea, mí es ¿qué más como, me da? ay, ya, no voy a estar pensando en eso, pero fíjate, No, o sea, si esa persona tiene esta rigidez contigo, ¿cómo es esa persona con ella misma? no había puesto a pensarme eso. Qué horror, o sea, Es no cierto. me quiero imaginar cómo es su vida. Ajá. O sea, sí, es una persona. Acuérdate que todo lo que tenemos lo proyectamos. Entonces, esta persona solamente está proyectando en ti su herida. Es, ay, te faltó la A, pero imagínate si a ella le falta una A, se muere. Qué fuerte. No, no, ¿sabes qué fuerte? No me había puesto a pensar eso, ¿sabes? De que ahora los voy a ver con un poco más de empatía, porque ahorita los veo como que, ay, qué equis, pero sí es Ajá. cierto. Ay, Pau, pues mira, yo sé que de este tema hay mucho y yo sé que nos van a pedir parte 2 y parte 3 y parte 4, pero antes de terminar, te quiero dar las gracias por abrir este tema. Yo siempre aprendo un chorro cada que hablo contigo. Me gustaría, por favor, que les dijeras a las personas qué asesorías tienes, dónde te pueden encontrar. Eres parte de Magnética, pero independientemente tú tienes un chorro de programas que tú das y me gustaría que por favor los mencionaras porque todos tenemos heridas de la infancia y si eres como yo, las tienes todas, pero al 100%. ¿Cómo te Ay, encontramos? gracias, Andrea. Bueno, por ahí, ahorita justamente estoy en reajuste porque afortunadamente he tenido trabajo, mucho trabajo en cuestión de capacitaciones y esto, y no he podido concentrarme en talleres, pero ahorita próximamente vamos a tener el taller de Véncele a tu impostora interna, que maneja obviamente muchas heridas de la infancia. La, tú justo lo acabas de mencionar ahorita con la herida de injusticia es normalmente esa es la herida que se activa cuando está nuestra impostora interna, la de injusticia, así tal cual. Entonces vamos a trabajar mucho con la herida de injusticia justo en este taller que está próximo a anunciarse cuando va a salir. Y bueno, ¿dónde me pueden seguir? Por ahí en Instagram estoy como pau-caris y en TikTok, que son, la verdad es que estas dos mis redes sociales que más utilizo, estoy como Pau Ocaris 03. Entonces ahí pueden mandarme mensaje, igual en Instagram, dudas que tengan y bueno, me va a encantar ahora Ay, sí que Pau, necesitamos un podcast, ¿por qué no sacas sí, uno? O sea, ya, fíjate que ya estoy, ya lo tenía pensado desde inicio de año, pero bueno, tú sabes que me casé sí. como todo improvisado, fue todo Ese es tema improvisado. para otro podcast, ¿eh? Porque, ¿cómo sobreviviste eso? Porque, a ver, los que apenas están conociendo a Pau, Pau, viene de una transformación emocional muy cañona. Pau vivió aquí en Irlanda, sufrió maltrato emocional y después ya vivir o sea, y tuvo una relación, tuvo un break con esa persona y ahora es su esposa. O sea, este es tema para otro podcast porque es trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, la Pau que ahorita ustedes ven es una Pau totalmente reconstruida, pero además le pasó algo que yo creo que hubiera quebrado a muchas, que fue, tuviste que cambiar tu boda, ¿no? O sea, de la noche a la mañana Sí, la tuviste que cambiar sí, o de sea, tuve que cancelar, o sea, bueno, todavía se supone que va a haber otra boda, no ajá, sé cuándo, porque ahorita estamos vueltos locos con mil temas, pero mm, tuve que cancelar la boda, o sea, la boda como yo me la había imaginado, la tuve que cancelar, sí. fue horrible, o sea, horrible, Sí, 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 no no, o sé, sea, no me lo quiero ni imaginar, o sea, yo me casé también, yo sé lo que es una planeación, dinero, esfuerzo, o sea, no me lo quiero ni imaginar. sí, entonces la verdad es que ya, o sea, el año pasado no tenía cabeza para eso, este año dije,
vamos a hacerlo, pero ahorita se han presentado diferentes situaciones que no he podido darme el tiempo de sentarme y decir, ya vamos a grabar el podcast, pero sí, o sea, ese podcast va a ver la luz este año. Todavía no sé exactamente Muy cuándo, bien. pero va a ver la luz este año. Pues te necesitamos y yo sé que te voy a dar lata otra vez para que vengas a ser parte 2, 3, 4, 5, 6. Yo encantadísima, la verdad es que creo que lo que tú aportas, de verdad, Andrea, a toda tu comunidad es maravilloso. Me encanta también ver tu desarrollo. Yo lo he visto, o sea, el aventarte, no solo del bungee, el aventarte a hacer lo que estás haciendo ahorita con Mujer Magnética, también cuando yo tenga por ahí ese podcast, me va a encantar entrevistarte porque creo que tienes mucho que aportar, tienes, wow, o sea, una historia súper inspiradora, pero no solo eso, ¿no? Porque a veces uno puede inspirar a la gente, o sea, lo haces, es parte de tu vida. Entonces, bueno, felicitarte también, o sea, porque sé que con este podcast, digo, ya llevas algunos capítulos, pero vas arrancando. Me da muchísimo gusto la respuesta que tiene el público con respecto al podcast, con respecto a Mujer Magnética, y pues aquí estamos para platicar. Me encanta Perfecto. la vibra y la química que siempre ha habido. Y bueno, y que el 2024 sea el año en el que nos conozcamos. Ya, ahora sí, ya, y ahora sí, ya estoy más tranquila, yo también, yo sé que tú también andabas ahí con temas. Sí, ya, que sea el año que Ándale, nos pues. conozcamos. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias por venir aquí, muchísimas gracias a los que nos están escuchando y aquí les vamos a dejar las redes sociales de Pau para que la sigan y nos vemos el próximo lunes en Ecos Magnéticos. Adiós. Bye.